Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias una vez más por estar pendientes de nuestra señal. Agradecemos, como siempre, esa oportunidad que nos dan de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Esta mañana de día viernes, como siempre y de costumbre, les invitamos a todos y cada uno de ustedes a tomar las medidas precautorias con relación a la pandemia del COVID-19. Gracias a Dios, y entiendo hay información ya oficial. Se están viendo algunos casos en disminución. Esperamos que esa tendencia así se mantenga hacia la baja y esperamos pues que también los salvadoreños no bajemos la guardia. Esta mañana saludo cordialmente a nuestro panel, Julio Valdivieso. ¿Cómo está, Julio? Buenos días, Ernesto. Buenos días a todos los televidentes. Gracias. Saludo a Tania Pastor. Ya está Tania con nosotros. Tania, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, Ernesto. Gracias, estoy muy bien. Un saludo a toda la audiencia y por supuesto a mis colegas panelistas. Muchísimas gracias. Vamos también a saludar a Marvin Aguilar. Gracias por acompañarnos, Marvin. ¿Qué tal? Buenos días a los contertulios y la audiencia. Gracias también, don Ronald Umaña, por acompañarnos. Gracias, Ernesto, por la invitación. Buenos días a Tania, buenos días a Julio, a Marvin y por supuesto un abrazo fraternal para la teleaudiencia. El día de ayer nuevamente se activa la comisión que investiga el tema de sobresueldos, Julio. Bueno, el día de ayer vimos el desfile de 3 funcionarios, y más que funcionarios, porque hay una gran discusión en cuanto a la calidad que ostentan cada uno, ¿verdad? Por el hecho de que una cosa es un salario, que es la contraprestación por un servicio, y la otra son servicios profesionales. Sin embargo, la óptica que se da es que eran salarios que provenían o dinero que provenía de la partida secreta. Cada uno hizo su propia declaración. Al final es interesante porque revela un montón, dijéramos, de información que la gente la sabe a voces, pero es muy difícil probar ese tipo de situaciones. Pero acordémonos que está frente a un juicio político. No es un juicio de carácter legal, no es una comisión que está, dijéramos, para decidir la culpabilidad o inocencia de una persona. ¿Qué es lo que se ha, dijéramos, o cuál es el objeto y la pretensión? Es revelar el modus operandi de cómo se venían en el caso de los temas de los sobresueldos. Sin embargo, a estas alturas yo creo que ya debería de irse aterrizando para irse determinando, aunque el día de ayer, según las declaraciones de algunos diputados, parece ser que pretendían establecer avisos esta semana que viene en la Fiscalía para efectos de determinar responsabilidad. En ese sentido, creo que así como hay una gran expectativa con esta comisión, debería crearse también la comisión para investigar qué pasó con las pensiones en este país. Bueno, quizás una de las cosas que hay que decir es el resultado de la comisión, cuál va a ser al final. Entonces, no se ve visos que la comisión haya terminado su trabajo, porque si se van a analizar 30 años de sobresueldos, ¿verdad? O sea, pueden ser una lista interminable de exfuncionarios que van a desfilar aún, ¿verdad? Quizás aquí, vuelvo a insistir, el tema de la comisión especial que analiza sobresueldos es redactar finalmente o reformar las leyes para poder tener ya salarios, de acuerdo a la realidad y evitar de alguna manera que pues se le esté dando compensaciones o se le esté dando sobresueldo a los funcionarios de más alto nivel porque en el presupuesto el salario es bajo y no concuerda, digamos, con las responsabilidades que hacen. Hay una cosa, mira qué cosa más injusta, voy a decirlo así, es que los presidentes no tengan pensión de retiro, por ejemplo, fíjate. Según lo ha dicho Mauricio Funes, los presidentes, cuando dejan de ser presidentes, ya no reciben nada. Entonces, ya no reciben el salario. Yo sabía que era de por vida. No, Mauricio Funes dice Funes que no. Que él no está, por lo menos él no está recibiendo nada, ¿no? No creo que dice, no, pero ¿sabes qué pasa, Julio? Que como el presidente sabe que cuando se vaya de ahí, pero cuando el presidente sabe que se va a ir de ahí, no le van a dar nada.
¿Y eso va a justificar para que haga lo que haga? En la lógica del mañoso, sí, hombre. Claro que sí. En la lógica del mañoso hace eso. Tendría que haber una ley general para homogenizar todos los salarios. O sea, tu planteamiento va encaminado a lo que dice Julio. Claro. Debería de mejor establecerse una ley de salario con parámetros técnicos que determinen verdaderamente la responsabilidad. Así es. Y perfiles y de funciones. Las plazas tienen un descriptor de puestos que se paga en función de la preparación. El tema es que si les vas a aplicar la rigurosidad, pues va a ser muy difícil. Ahí tenemos un ejemplo. El caso de Chile. Chile tiene una ley que tiene un organismo, fíjate, del Estado que examina a quienes quieren ser funcionarios. Entonces, el presidente, si quiere nombrarte a vos como viceministro de Transporte, por ejemplo, te manda a esa institución a que tú te sometas a la evaluación. Hay un barómetro tal cual lo estás diciendo, y entonces ese instituto, como yo confío que tú vas a salir bien calificado, manda en la terna tu nombre y ahí el presidente te elige para formar parte del gabinete. Vamos a ver, don Ronald. Por supuesto, debe haber una revisión de la ley de salarios por parte de esta comisión, ¿verdad? Muy técnica, por supuesto. Deberían de contratar gente que sepa para que haga eso. Pero yendo a lo de la comisión, el doctor Acevedo dejó muchos puntos que habría que hablarlos, porque cuando habla de los millones que le dan a los diputados en gastos de representación que no pagan impuestos sobre la renta, esos son sobresueldos los que le están dando. Esos 400 pesos que se acaban de recetar de gasolina hoy que les dieron los carros nuevos, esos son sobresueldos, ¿verdad? Entonces, va a llegar la comisión hasta allí, va a revisar los ad honorem. Ustedes que fueron funcionarios, los gastos de representación, ¿qué son? Sobresueldos. Se supone que el gasto de representación lo define que es para viáticos, es para comida, es para invitar a almorzar a alguien. Pero eso es cuando va... Pero cuando va afuera. Cuando vas fuera. Pero hay un rubro aquí que el salario lo compensa. Uno, el dinero de manera que está sujeto a todos los descuentos y los gastos de representación, no sé qué proporcional deben de tener, y estos por ley, no pagan impuestos sobre la renta. Y lo puedes cobrar todos los meses. Sí, no, de hecho le pagan. Aunque no lo gastes. Pues sí, lo que me sorprende es que la Asamblea, lo que dijo Acevedo, tiene $2 millones en gastos de representación. Pero te digo. Así está estructurado el salario de cómo se le paga a los diputados. Pero eso es un sobresueldo que tienen los diputados. Entonces modifiquen la ley. No, por supuesto. La ley y decir, por supuesto, la comisión debe llegar hasta allí. Porque si solo va a estar juzgando a aquellos y no a ellos, entonces esa comisión lo que menos tiene es justicia. Y yo creo que para eso los elegimos. Bueno, ya que para continuar la línea de los gastos de representación, yo recuerdo cuando en el Tribunal Supremo Electoral lo primero que hicieron los magistrados en una ocasión fue aumentarse los salarios y agregarse más gastos de representación. Nosotros hablábamos en esa ocasión, los gastos de representación vienen a constituir una especie de un sobresueldo, porque en realidad lo que la ley establece sobre un gasto de representación es lo que estaba hablando el Valdivieso, lo que dijo Marvin, lo que dijo el doctor Umaña, y es que son gastos para cuando hay que invitar personas que salen del país o que vienen, digamos, figuras diplomáticas al país. Sin embargo, yo creo que es muy lógico y muy evidente que los gastos de representación, si para eso los destina la ley, no pueden ser una cantidad fija mensual, que además no esté documentada, porque si yo voy a invitar a una comisión de diplomáticos que viene de Sudamérica, entonces yo voy a presentar una factura de los gastos de representación en esas diligencias, y los voy a justificar mes a mes. Por lo menos eso es lo que establece la ley. No, qué interesante, fíjate lo de Tania. O sea que a los diputados va a haber que aplicarles extensión de dominio por todos los sobresueldos que están recibiendo. Más adelante, fiscal, yo solo quiero hacer una pregunta. Bueno, un buen fiscal como Tania. Yo voy a hacer una pregunta tonta, ¿va? Y que no podían decir estos funcionarios que no aceptaban ese dinero. Esa es sabiendo que le decían, mire Ronald, le voy a dar este sobresueldo y no lo declare Hacienda y va y tenga. O sea, usted no se va a imaginar
No se va a imaginar ustedes de que ese dinero viene de algún lugar que le dicen que no lo ande diciendo, pues. Correcto. O sea, es decir, no. Ahora, quien está obligado a hacerte los descuentos es quien te da el dinero, ¿verdad? Obviamente, Y pagar claro, la Hacienda, claro. no el que recibe. Pero ¿verdad? ustedes podían haber dicho, esos funcionarios pudieron haber dicho, no, gracias, va, me conformo con el salario. O sea, ¿por qué no tenemos esa clase de decencia? Vea que es tonta la pregunta. Bueno, mirá los $400 de gasolina que se recetaron los diputados, si hubo alguno que los devolvió. Pues si parece que mi pregunta es tonta, debemos de preocuparnos de la clase de seres humanos que llegan a esos puestos. Ponerlo en contexto. Yo sí Porque no veo puede la decir no. parte y comparto lo de Tania sobre el tema del dolo. Porque primero no te lo están dando a las 12 de la noche, ¿verdad? En el Parque Central, debajo de agua. No te lo están dando en un lugar que se supone que es caja presidencial. No es contacto en Moscú. Ahora, el dolo, la intencionalidad con la que se hace. Pero de una vez por todas, ¿sabes qué se llama eso? Nunca quisieron tocar en un principio el tema de los sobresueldos porque se convirtió en un instrumento para tener agarrado. Es una cuestión de poder, hombre, es Maquiavelo, el que entrega al pisto tiene el poder. Era tan fácil modificar la ley de salario, Exacto. Claro. ponerle Y el lo es salario que todavía hoy. quisieran al ministro, que es un cargo honroso con una delicada situación en cuanto a las consecuencias de sus tomas de decisiones, y entonces poner en jerarquía ministro, viceministro y autónomo. Bueno, y todo esto, Tania, se da, y el resto de la mesa se da en el contexto de una evaluación casi de 6 meses de trabajo, los primeros 6 meses de trabajo que ha tenido la Asamblea Legislativa. Y, digamos, a comentarios o análisis de algunos, pues en 6 meses se han logrado hacer cosas importantes, pero también cosas discutibles. ¿Cuál es tu evaluación en esto? Bueno, me parece que son unos 6 meses que como aprendizaje, porque son muchos nuevos, ya deberían de ir sacando conclusiones de qué pueden mejorar, sobre todo ese aspecto, porque hace falta producto legislativo de la Asamblea Legislativa, hace falta sentarse a analizar qué es lo que ofrecieron y qué es lo que se está dando, en el sentido que por lo menos nosotros en este panel discutimos muchas veces que esperábamos que de las primeras acciones que tomara la Asamblea era un nuevo RIAL, un nuevo reglamento interior de la Asamblea Legislativa. Nosotros criticamos mucho, por ejemplo, la utilización de la figura de la introducción de piezas de correspondencia ya en las plenarias con la dispensa de trámite, cuando la dispensa de trámite tiene un objeto, razón de ser y necesita un fundamento para que tenga validez, y con los resultados de las comisiones hacen falta, en mi opinión, si queremos como población, por ejemplo, lo que decía Lic Valdivieso, una comisión en la que se determine, mire, qué han hecho con todas nuestras pensiones en los gobiernos anteriores. ¿Te refieres a a temas álgidos, verdad? Pensiones. Sí, correcto. Yo comparto totalmente el planteamiento, pero te quiero decir una cosa, ¿cómo evaluarla? Yo puedo entender la parte de aprendizaje, pero entendemos que el que va a un cargo, sobre todo a legislar, debe tener, dijéramos, conocimientos mínimos del proceso de formación de ley. Es decir, desde antes, a dónde se va a llegar. Y creo que es una deuda de todos los partidos políticos en que les hace falta formación política de sus cuadros, para irles enseñando precisamente esa situación. Sé que la experiencia les va dando, pero por ejemplo, no se puede, porque estos diputados de Nuevas Ideas llegaron con una expectativa de romper con la tradición que tenían los mismos de siempre. ¿Cuáles eran esas? Dispensas de trámite. Está bien, la dispensa de trámite es vía de excepción, no debería de ser la regla. ¿Cuál es la otra? La famosa discusión en el seno de cada una de las comisiones. Es que miren, el proceso de formación de ley precisamente estriba en esa discusión en que se da en cada una de las comisiones para aportar y que el producto de ese dictamen sea el más discutido y el más consensado. Y es que recordemos que, o mejor recordarles a los actuales diputados de la bancada CIAN que tienen que construir su propia imagen, porque en estas votaciones se votó por una N. Entonces tienen que construir, porque de lo contrario, ya identificándolos la población uno a uno, si no han hecho una buena gestión, una gestión muy responsable y muy productiva, pues les va a pasar la factura en 3 años.
O sea que no va a quedar ninguno en la próxima. Mire, o sea, Marvin dijo una frase muy bonita hoy que estábamos... Por eso lo hemos puesto en la esquina. Sí, yo sé por qué. Traidores. Mire, Marvin dijo una frase muy linda hoy que estábamos en el interim, que hoy somos esclavos de lo que decimos, porque todo queda grabado. Yo quiero decirle a los jóvenes diputados que todo lo que han dicho está grabado, todo lo que han hecho. Lo que dijeron en campaña, que se iban a bajar los salarios, que ya no iban a tener los asesores, que la gasolina. ¿Qué es lo que ha sucedido? Se subieron lo de los asesores 2.000 pesos, se subieron 400 de gasolina, ahí tienen 20 y pico de carros nuevos. Toda esa oferta que hicieron fue mentira, ¿verdad? Al contrario, la han incrementado. Entonces la oferta de campaña no fue cierta y lo que están haciendo en la Asamblea Legislativa, pues mire, si el primer día no comenzaron con un golpe de Estado a la Sala de lo Constitucional, eso está escrito, eso está grabado, ahí están las cantidades de votos que hubieron, quién votó, quién no votó, quién se abstuvo, el golpe de Estado a la Fiscalía, eso ahí está grabado, todo. Tienen que estar claros de que lo que están haciendo está quedando para la historia, y la historia se escribe pronto en política, y hoy más rápido que nunca, Realmente yo repruebo el trabajo de la Asamblea Legislativa de este año. Esta técnica legislativa se extraña precisamente en el comunicado que la Asamblea tiene que emitir vía redes sociales sobre explicar que no se habían prohibido las marchas. Cuando, digamos, esto tuvo que haberse resuelto en la Comisión de Legislación, hay puntos constitucionales a la hora de aprobar eso. Entonces, esto me lleva a la segunda, digamos, apreciación, que es lo de que falta el parlamentarismo. Es decir, hay una percepción de la gente, y esto tienen que saberlo los diputados, de que ellos aprueban las cosas tal cual como llegan de casa presidencial. Entonces, mientras no exista esa, digamos, ¿y quién va a dar ese parlamentarismo? Lo va a dar la oposición, aunque solo sean 20. Entonces, esa situación, la ausencia de parlamentarismo va a causar, obviamente, tarde o temprano, estragos en ellos de manera personal, ¿verdad? A la hora de que busquen la reelección en el 2024. Y lo tercero es que nosotros, en la campaña, para lograr que Nuevas Ideas ganara el Ejecutivo, establecimos, y yo lo hice desde Nuevas Ideas Televisión, establecimos las críticas serias a la Asamblea Legislativa en el caso, por ejemplo, de los gastos administrativos. Esas tres cosas para mí, más allá de lo bueno que hayan hecho, opaca estas cosas muy seriamente el trabajo de la Asamblea Legislativa. Y acuérdense que en las encuestas Nuevas Ideas está dando más abajo que la figura del presidente, y es precisamente por los diputados, más allá de las inmadureces, ¿verdad?, que hemos visto, ¿verdad?, como que no pueden creer el sueño que les está pasando, ¿no? Entonces, que se toman fotos y luces LED y toda esa cuestión, ¿verdad? Entonces, está bien, ¿verdad? Esas son inmadureces, ¿verdad? Pareciera ser que son niños los que están haciendo política. Entonces, lo que va a pasar es que en el 2024 va a haber que poner adultos, pues, ¿verdad?, a hacer la política. Entonces, ellos o la ignorancia. No, me refiero yo en cuanto a la toma de decisión. Entonces. En cuanto a la toma de decisión, yo te aseguro que si la correlación no fuera esta, obliga al parlamentarismo a la discusión y a una negociación sobre la mesa, Ronald. Pero si fueran profesionales ellos deberían de discutir las leyes y tener parlamentarismo. Para eso los elegimos. En eso estamos totalmente de acuerdo. No pueden vulnerar procedimientos. No se puede, no se debe. Porque estos son constitucionales. Lo que te estoy planteando es sobre todo que hay muchos jóvenes de esos que dicen ser abogados. Pero te acordás a mí que nunca acepté esa frase. Te decía, mire, usted puede tener la razón, pero no tiene los votos en la comisión, así que partamos de la legitimidad, que si tienen la mayoría es porque fueron electos por el pueblo. Sí, pero eso no te implica otra cosa. Por eso deberían de responder ellos a esa legitimidad. Podés hacer. Hay una realidad política y es que la Asamblea es aritmética. Hagan un alto en el camino. Y algo que dijo Tania que hay que resaltar. Ustedes llegaron ahí por un nombre, pero la reelección de ustedes va a estar sujeta, sobre todo que se vota por cara, a la actuación y a las decisiones que cada uno va tomando.
y a partir de enero, por más que diga uno que no están en campaña, les van a tener. Y la gran ventaja o desventaja es que ahora todo queda grabado. Ahora cada uno sabe las ofertas que dieron, cómo se han comportado. Y ustedes tienen que ser congruentes con lo que piensan, con lo que dicen, pero con lo que hacen. ¿Cómo ves tú, Julio, este tema relacionado con el Golfo y este nuevo acuerdo que han hecho Nicaragua? El presidente, vimos estas imágenes de darle con mucha pompa a este acuerdo de limítrofe y de explotación que debe de tener esta zona. Es más, ahí decían que lamentaba al presidente de Nicaragua que El Salvador no estuviera en ese mismo tono. Pero hay reacciones. De hecho, te decía de que el secretario de Comercio de nuestro país e Inversión, el señor Chito Catán, decía en unas declaraciones a los medios que no veía que era muy frágil ese. Esa es una acción acuerdo, política, ¿no?, de los dos países. Acordate que el Golfo de Fonseca es una bahía histórica, claro, con las consecuencias que implica ser una bahía histórica. No puedes dejar de vista también dentro de esto que hay una parte política, dos países que van a elecciones precisamente en este mes de noviembre. Sin embargo, creo que el país no puede estar al margen de este tipo de decisiones. Desconozco cuál es el fondo de este acuerdo, no sabemos cuál es el tratado, cuáles son los alcances de ese tratado, y lógicamente ese tratado solo puede favorecer a los dos países que están ahí, porque si El Salvador forma parte de la bahía histórica, tiene que ser integrante de esa decisión. Yo lo que creo que Honduras está siguiendo lo que manda la sentencia de La Haya. La sentencia de La Haya estableció que El Salvador y Honduras ordenaran ellos ahí ese territorio y les dijo, cuenten 5.000 kilómetros desde la costa hasta el mar, va a ser de cada país. En ese sentido, el islote Conejo entra en esa lógica. Entonces, El Salvador quiso, en la administración de Paco Flores, volver a revolver eso, y La Haya le dijo, es que ya no nos vamos a meter a ver eso, resuélvanlo ustedes. Entonces, lo que está haciendo Honduras, evidentemente, recordemos que nuestro gobierno no tiene buenas relaciones con Nicaragua, ni con Honduras, ni con Guatemala. Entonces, lo que ha hecho es una acción política. Estos dos gobiernos que tienen conflicto con el gobierno salvadoreño y han tomado un acuerdo que en Honduras y en Nicaragua es legal. Claro. Para ellos es legal. Claro. Para nosotros, vea, lo que va a haber que esperar es un cambio de correlación de fuerzas en alguno de los tres países para que El Salvador se pueda incorporar o se readapte un nuevo convenio donde estén los tres. A mí lo que me preocupa es que cosas como, por ejemplo, la del ferry entre La Unión y Punta Arenas, ¿verdad?, se atrasa cada vez más con estas cosas. Porque ese ferry debería tener una ruta, ¿verdad?, La Unión, San Lorenzo, Corinto, Punta Arenas. Sí. Entonces, y se atrasa más el despegue del puerto de La Unión. A mí eso es lo que me preocupa. Porque el puerto de La Unión es y debe de volver a ser una fuente de riqueza para la zona oriental. O sea, allá se necesitan fuentes de trabajo y esta situación, evidentemente, que lo dijimos aquí, ¿te acuerdas? Lo que hay que hacer en el Golfo de Fonseca es un trifinio marítimo, como es el de Metapán. Pero por eso se necesita voluntad política. Claro, y yo no veo, que es lo triste para el puerto de La Unión, lo triste es que esta situación, mientras El Salvador no decida ejercer soberanía reactivando el puerto de La Unión, ¿verdad?, pues va a ser todavía mucho más complicado para la gente allá. Hay una parte importante que se llama geopolítica. Honduras tiene 19.000 soldados aproximadamente. Nicaragua también. Guatemala tiene 40.000, 38.000 y algo. Entonces, cuando de repente un país de estos, que tiene 20.000 soldados, dice que va a subir a 40.000, eso geopolíticamente desnivela la situación. ¿Y qué hacen los dos que tienen 20? Se alían, obviamente, y ahí tenemos los resultados. ¿Qué dice Guatemala? Porque Honduras piensa que si El Salvador tiene 40.000 soldados es para agredirlos a ellos. Lo mismo piensa Nicaragua.
que puede haber una agresión de parte de este Estado con el otro. Entonces, estos resultados son los resultados de la geopolítica, que no la hemos analizado aquí a fondo, pero esto hay que plantearlo y hay que decirlo, porque estos son resultados de eso, aparte de todo de que pues somos los 3 países subdesarrollados, medio cavernícolas, porque lo que dice Marvin es lo que debería de ser. Ese debería ser un trifinio y aprovecharlo los 3 países para el desarrollo de los 3 pueblos. De hecho, Centroamérica debería de eliminar los ejércitos y declararse zona de paz y desarrollo en el mundo y ponerse a trabajar en cosas como esta. Ley de De la expropiación. expropiación. Lo que pasa es que es un concepto un poco fuerte porque se te retrotrae a la fecha de la reforma agraria. Pero la expropiación tiene un asidero constitucional, ¿verdad? Que es un mecanismo para que por la vía de la fuerza se pueda el Estado apropiar, mejor dicho, tomar alguno por causas de utilidad pública. El problema en esta ley, ojalá que así lo reflexionen los diputados, es que hay que definir qué vamos a entender por causas de utilidad pública. Es decir, definirlo para que no quede con una discrecionalidad en aquel alcalde que necesite un terreno para esa obra. Nosotros estamos claros que se respeta en nuestro país constitucionalmente hablando, que la propiedad privada se respeta en función social. Por otro lado, creo que en el tema de recursos tienen que meditarlo mucho. En este tema yo escuchaba por ahí a un diputado decir de que la expropiación o esta ley era un contrato para que el expropiado, el Estado y la nueva entidad se pusieran de acuerdo. Yo creo que los conceptos como que no los hemos entendido, ¿verdad? Un contrato por definición es un acuerdo de voluntad entre 2 partes. La expropiación, precisamente porque no hay acuerdo de voluntades, que se aplica. Entonces no puede darse esa medida en el tema. Hay una cosa que deben de tener cuidado, ¿va? Uno debe de partir del hecho de que es cierto que no van a expropiar como lo ha dicho Álvaro Ovirne, ¿va? Que va a ser el que va a dirigir el DOM. Pero es bueno que tengan en consideración que se respete ese debido proceso, porque si no va a pasar el mismo reclamo que está haciendo ahorita la familia de la canciller, ¿verdad? Que les quita la propiedad en la reforma agraria, se les paga tarde al parecer, esto ha generado un lucro cesante, ¿verdad? Que la cifra que hoy demanda la familia de la canciller es de $200 millones, algo así, ¿no? Para el Estado. Entonces igual esta situación puede generarse a futuro. 1882 se les quitó la tierra a los indígenas. Ajá. Y esa tierra progreso. no se la pagaron. Sí, se la quitaron. Por eso es que es interesante cuando Julio dice, hay que definir la función social de la propiedad, hay que legislar eso primero para después expropiar, porque por ahí alguien dijo de que no vamos a expropiar propiedad privada. Entonces, si no van a expropiar propiedad privada, no va a haber expropiación. Simple. Porque la expropiación es para quitarle algo a alguien. Alguien que no está de acuerdo en que se lo quiten. Por eso es expropiación. O sea, mira, si no conocemos la historia de nuestro país, la repetimos. Todos los candidatos venían desde 1882 ofreciéndole a los campesinos que les iban a devolver la tierra. Hasta que al final, bueno, hasta los Meléndez Quiñones ganaron las elecciones ofreciendo bueno, mira, y un día vino Farabundo Martí y les dijo, miren, es que hay que tomarse las tierras. Hicieron 2 leyes. Entonces, la ley de expropiación primero y les robaron las tierras. Y después hicieron la ley de la vagancia. Sí, claro, sí. Sí, porque como no tenían mano de obra en las tierras para trabajarla, porque se la quitaron a los campesinos, a nuestros indios, entonces después una ley de vagancia. Para obligarlos a trabajar. Para obligarlos a trabajar en esas tierras. Y les obligaban a trabajar de gratis. Y así fue como Julio se hizo cafetalero. Así como Julio ya hoy es un terrateniente. No, por el contrario. No, yo siento que hay que ponerle en la dimensión que es. Bueno, para que la población comprenda, porque es muy sencillo en realidad esto de la expropiación, la Constitución nos confiere a nosotros como ciudadanos en el artículo 22 una libre disposición de nuestros bienes conforme a la ley, es decir, el derecho de propiedad como inalienable a nuestras propias voluntades. Pero luego en el artículo 106 de la misma Constitución, allí se regula propiamente la expropiación, para que podamos descargar la Constitución en el portal de la Asamblea, que es el sitio oficial.
Y si verifican el artículo 106, empieza narrando con la expropiación va a proceder por causas de utilidad pública y de interés social. Lo que sucede es que son conceptos jurídicos indeterminados. ¿Quién va a definirlo? Ya nos daban unos parámetros en la Sala de lo Constitucional en sentencias, pero lo cierto es que es ideal si se incluyen en la ley como parámetros a considerar por las autoridades, si como dijimos la semana pasada, quien va a decidir al final es la dirección y no las propias municipalidades. Entonces, sí me parece también que debe definirse dentro de la ley no una potestad, sino más bien un imperativo, en donde se establezca que estos bienes expropiados pasen a nombre de las alcaldías interesadas, de la alcaldía que propuso el proyecto o que pasó el expediente para análisis en la dirección y aprobación y control de la ejecución. Debería de ser el bien a nombre de la alcaldía, no a nombre de la dirección, que es algo que está así en el proyecto de ley. Eso debería de variar en realidad. Bueno, al final, aparte de lo que es la ley procesal, porque yo quiero insistir en esto, que esta ley no es sustantiva, esta ley lo que está haciendo, bueno, de hecho creí al inicio que podía ser una ley de una expropiación incluso privada. ¿Por qué razón? Nosotros no tenemos una ley de expropiación para que un privado pueda expropiar. Por ejemplo, el caso de las servidumbres eléctricas, el caso de los conductos de agua. Sin embargo, Costa Rica lo tiene, nosotros no lo tenemos. Sin embargo, yo creo que hay que limitar en esta ley, porque tiene, en mi criterio, dos problemas de fondo. Básicamente eso, ¿va? Ya lo habíamos aclarado con la experiencia de la reforma agraria, ¿no? Entonces hay que esperar que la discusión se dé. Ahí es donde hablamos de parlamentarismo, ¿verdad? De que los diputados puedan aportar tanto en la parte histórica, tanto en la parte, ¿verdad?, de técnica legislativa, el debate, para que salga la mejor ley procedimental que pueda tener la Dirección de Obras Municipales. Y no repetir los errores que se hicieron con la reforma agraria, ¿verdad?, por ejemplo. Y que no quede esa impresión, ¿verdad?, de que es algo como para vengarse de alguien, o que vaya con dedicatoria media vez no haya una definición clara en la ley de qué es la función social, como dice Julio. Esto se va a dar a abusos. Yo creo que lo justo debería comenzar por devolverle la tierra a los indígenas, porque lo que estaba pensando ahorita es que a mis tatarabuelos a lo mejor le quitaron la tierra y hoy quieren que yo pague por la tierra después de la reforma agraria. Como que no se vale, como que no es justo. Los pueblos originarios están pidiendo que se ratifique el acuerdo de la OIT, el 176 creo, y que ahí contempla, y más, ya hay un acuerdo ratificado por El Salvador que contempla la posibilidad de esto que se conoce como las reservas, ¿verdad? Tierras especiales para pues sí, esas eran las tierras que le robaron. Sí, quiero dar mi criterio muy claro en el sentido. Yo sé que la Constitución garantiza la propiedad privada en función social. Así lo dice de manera expresa. Pero como nunca ha habido una ley que desarrolle el concepto de función social, no vayan a salir con una resolución judicial diciendo que se entiende por función social tal cosa. Función social tal cosa, porque eso no es lo que se debería. Tiempo se nos agotó. Gracias por habernos acompañado, Ronald. Gracias, Marvin. Gracias, Julio. Gracias, Tania, también. Son las 7:57. Gracias por acompañarse de nuestra señal. Continúe con nuestra programación. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.